Hola, pues buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo que estuvimos anunciando desde la semana pasada. Y en diciembre estuvimos haciendo una serie de notas que hablaba de los propósitos de Año Nuevo que todos teníamos y los pasos para conseguir este propósito de Año Nuevo. Y uno de esos propósitos era comprar casa. Y resulta que el 94% de los mexicanos tenemos entre nuestros propósitos para este 2018 tener casa propia. Y es que ¿a quién le gusta pagar renta? A nadie. El problema es de que no solo basta con querer casa propia, sino cómo lo hacemos. Para responder esta pregunta nos acompaña Karim, híjole, me vas a tener que ayudar con tu apellido. Él es director general de Viva Anuncios, que es el portal de bienes raíces, el portal inmobiliario de eBay. Sí. O sea, ni más ni menos. Entonces, ayúdanos primero bien con tu nombre y con tu apellido, Karim. Sí, con todo el gusto. Soy Karim Goudiaby, francés. Lo van a escuchar un poco en mi acento en los próximos minutos. Y vivo aquí en la Ciudad de México ahora desde hace 1 año y medio, casi 2 años de hecho. Estoy llegando a mi segundo año y la verdad es que agradezco a todos los mexicanos que me trataron de maravilla y me siento todo a gusto aquí en México. Karim, pues bueno, comentaba un poquito empezando esto que el 94% de los mexicanos queremos casa propia este 2018 porque seguir pagando renta está cañón. Sí, ¿no? Es que al final si lo miras un poco, comprar una casa es uno de los sueños más importantes de cada uno, después quizás de enamorarse y armar una familia. Y muchas veces después de estar en pareja estamos pensando en dónde vamos a vivir. El problema siempre es que comprar una casa es un proceso un poco estresante, que hay que anticipar, que hay que preparar, y la idea hoy es poder compartir algunos tips. Claro. ¿Qué te parece si, bueno, invitamos a todas las personas que nos están viendo que nos manden sus preguntas, ¿no? Que de las dudas que tengan de qué hacer para poder tener casa propia, pero ¿qué te parece si nosotros empezamos con, no sé si haya como una serie de 5 pasos, o sea, los pasitos que hay que hacer para tener casa? O sea, ¿con qué empezamos? ¿Con soñarlo, con planearlo? O sea, ¿cuáles así en breve los pasos que hay que hacer? Creo que todo empieza desde el sueño y lo mencionas bien. Tenemos que tener la visión de esta casa que queremos adquirir, porque el esfuerzo requerido para poder juntar el capital necesario para obtener esta casa es un poco tedioso. Entonces el primer paso es visualizar, querer tener esta propiedad, y diría que el segundo paso es desarrollar un plan financiero. La educación financiera es clave ahí porque es importante entender que habrá que tener los recursos suficientes para el enganche. Muchas veces son por lo menos el 10%, pero también luego poder vivir con los gastos de la hipoteca, del crédito hipotecario. Claro. Y ahí siempre recomendamos no superar el 35% de su presupuesto mensual. O sea, si alguien gana 30,000 pesos, que intente no gastar más de 12,000 pesos realmente en su hipoteca mensual. Para preparar esto, lo mejor es hacer un plan y empezar a ahorrar. Entonces empezar a definir en qué zona voy a querer vivir, cuál es el precio promedio de esta zona, qué me voy a poder ofrecer, y empezar a planear su situación financiera. ¿Cómo con cuánto tiempo dirías que hay que empezar a planear esto? Porque dices que normalmente es el 10% de enganche. ¿Cómo con cuánto tiempo hay que empezar a planear? Depende mucho de los recursos propios de cada uno y su capacidad de ahorrar, también de su situación personal. Una persona que es soltera tiene una capacidad de ahorrar mucho más alta que una persona que puede tener una familia. Entonces, yo diría que es un proceso largo. Hay que entender que comprar una casa es un poco como dar luz. Puede tardar 1 año, 1 año y medio entre como obtener el dinero, recuperar el dinero del capital, ahorrar. Si no tenemos ahorros previos, quizás mucho más. Luego encontrar la casa, hacer los trámites administrativos y poder mudarse a la casa. Es un proceso relativamente largo. Empecemos por el principio. ¿Cómo busco una casa? O sea, baja, ¿qué hago? ¿Me voy a caminar por todas las colonias? ¿Qué hago para buscar una casa? Nunca es mala idea visitar el barrio, pero diría que hoy con la tecnología, y estamos hoy en día en Facebook, hay que entender que el 90% de la gente cuando quiere buscar algo lo hace en internet. Muchas veces lo hacen directo con su celular, y hoy en día para bienes raíces más del 80% de las búsquedas de propiedades empiezan en internet. Entonces les invito a hacer esto,
a revisar en los diferentes portales como Vivanuncios, a la disponibilidad de propiedad que se ofrece, empezar a acostumbrarse a algunas métricas como el costo promedio por metro cuadrado, entender cuáles son las diferentes tipologías de propiedad, hacer un poco de investigación sobre las colonias que vivieron una alza en su precio promedio, que puede indicar colonias que van a dar una plusvalía interesante. También ver cuáles son las prometedoras, que quizás son un poco más baratas, pero hay proyectos interesantes de desarrollos en la colonia, justamente para poder definir una zona geográfica. Y luego pasa el momento de ir a visitar esta zona y darse cuenta si puede ser una zona en la cual queremos pasar muchos años. La compra de una casa es un proceso para muchos años. Muchas veces cuando compramos a 20 años, a 25 años, y por lo menos nos vamos a quedar en esta casa o en esta vivienda durante los próximos 5 a 10 años. Entonces hay que estar cómodo con el barrio. Decías ubicar zonas que nos vayan a dar a futuro plusvalía. ¿Cómo podemos saber eso? Muchos de los portales ofrecen lo que llamamos índices de precios de viviendas. En Vivanuncios, por ejemplo, les invito a ir a ver colonia por colonia la evolución de los precios por metro cuadrado y por tipo de vivienda, de una recámara, 2 recámaras, 3 recámaras, y una indicación del nivel de demanda ahí. Hay que pensar también en cuál es el propósito de esta compra, como quizás recién graduado o después de mi primer empleo voy a querer comprar una vivienda pequeña, pero si es el caso, voy a tener que pensar qué podría pasar si mañana me caso o tengo que entrar en un departamento más grande. Lo tengo que comprar en una zona en la cual voy a poder alquilar esta vivienda de manera rápida a una población que tiene los recursos económicos para pagarme de manera regular y evitar cualquier problema con inquilinos sin pago de renta. Les recordamos a todos que estamos hablando con el director general de Vivanuncios, que es el portal inmobiliario de eBay, y estamos hablando de cómo poder tener casa propia, pero como proyecto real, más allá de solo desearlo, de qué hacer. ¿Cómo analizamos o cómo determinamos este 35% que nos decías de nuestro salario, que es el máximo que podemos destinar a pagar una hipoteca? Pero me viene a la mente de que entonces, no sé, es una duda, entonces no puedo tener otras deudas. Sí, uno puede tener más deudas, ¿no? Y justamente hablamos del 30 a 35%, porque hay que tomar en cuenta que no solo hay que pagar la hipoteca, hay que pagar los gastos de mantenimiento, habrá que pagar la luz, habrá que pagar la electricidad, el internet, habrá que pagar quizás algunos gastos relacionados a la renovación que queremos hacer o comprar nuevos muebles, entonces hay gastos adicionales. La diferencia entre el 30 a 35 y el resto del ingreso disponible es justamente para poder continuar a vivir, porque el objetivo no es endeudarse a 25 años y luego no poder estar en una situación en la cual seguimos disfrutando de la vida. Entonces la idea es tener un poco de dinero aparte y poder seguir comprando cosas, tener una tarjeta de crédito, pero tener los recursos económicos para pagar esta tarjeta o los gastos de su vida de manera regular. Nos pregunta nuestro usuario San Medina Méndez, dice, ¿cómo ubicar zonas para comprar una casa que nos den plusvalía? Es lo que nos comentaban, ¿no? Los índices que ustedes tienen. Varios temas aquí. Uno, mirar la evolución de los precios por metro cuadrado o por zona. Esto nos indica una buena idea. Con un histórico vamos a ver si es una zona que ha sido creciendo en valor. También vale la pena empezar a leer un poco sobre cambios, mejoras de infraestructuras en la zona. Si llega un centro comercial, si llega un nuevo hospital, si hay una nueva carretera, si la delegación decidió cambiar una zona de vía a una zona peatonal, si es una zona en la cual hay menos crimen porque hay más presencia policial. Son todos elementos que influyen de manera importante sobre el precio de la vivienda. Y si, por ejemplo, hay una construcción de una nueva parada de metro o de metrobús, esas son cosas que van a dar un valor importante a la vivienda, porque es lo que busca la gente, siempre estar cerca de transporte en zonas seguras y cercanas de su trabajo. Claro. Nos pregunta Héctor J. Ruiz, ¿cómo puedo tener casa si no
cuento con algún crédito, me imagino yo, porque él no lo especifica, si no tengo crédito Infonavit o Foviste, o sea, ¿cómo compro una casa? Si tampoco es que en la bolsa tenga ahorita $1,000,000. Esta situación siempre es más complicada, ¿eh? Es un hecho que los bancos hoy en día son bastante prudentes en su capacidad de otorgar créditos a personas que no pueden demostrar su capacidad financiera. Pero yo diría que siempre hay algunos medios. Uno, tener una situación financiera saludable, poder enseñar a su banco que no tenemos deudas o que cuando tengamos deudas se pagan de manera regular, no tener errores o incidencias de impago. Esto es algo que da mucha confianza a un banco. También poder ver si hay manera de buscar apoyo de amigos o apoyo de familia que podrían prestarse como garantía y entonces ofrecer de cierta manera un tipo de aval. Esto siempre también es una manera de poder trabajarlo. Y en algunas empresas hay apoyo para conseguir créditos hipotecarios o enganches para poder justamente dar ese salto, y puede ser que sea interesante para nuestro compañero aquí de ver también con su empresa si no hay algún dispositivo que le permite poder beneficiar de un avance de ahorros, por ejemplo. Karim, ¿cuál dirías tú que es el mejor crédito hipotecario que hay en México? El mejor es la competencia. Y siempre el mejor es la competencia. Vuelvo a un tema que hablamos al principio, que es la educación financiera. Tener cuentas sanas, personales, es muy importante. Porque luego, gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, podemos ir en plataformas como credimejora.com, por ejemplo, que es una plataforma en la cual vamos a ver todas las ofertas de créditos hipotecarios de los bancos. Y hay que entender que como consumidor estamos en una situación privilegiada. No estamos pidiendo dinero al banco. El banco gana su vida con el crédito hipotecario. Entonces tenemos que compartir nuestro perfil, nuestro proyecto de vida y enseñar al banco que vamos a ser un cliente muy atractivo para él y dejar a los bancos pelear un poco para nosotros. Por ejemplo, también en la plataforma de la Conducef hay simuladores de crédito hipotecario en donde uno mete cuánto tengo yo para dar el enganche, a cuánto tiempo quiero sacar el crédito, y entonces metes todos los datos que te pide la plataforma y en el resultado ya te dice, a ver, tal banco te ofrece tanta tasa, tal banco así, ¿no? Pero todo se puede negociar. Mi punto es que el banco y la Conducef tienen una herramienta muy interesante, les van a hacer una propuesta, hay que poder negociar cualquiera de las condiciones, reembolso anticipado, penalidades por faltar un pago, cambio de reevaluación de la tasa en caso de una baja, por ejemplo, de tasas de interés. Entonces, un refinanciamiento, que no haya multa, cuáles son los gastos de apertura del crédito hipotecario. El banco está dispuesto a negociar todo. El que pide va a obtener. El que no pide va a tener condiciones públicas que no van a ser las mejoras. Entonces, siempre es importante trabajar con varios bancos, enseñar su perfil y su proyecto de vida al banco para llegar a convencerla. Yo me acuerdo cuando saqué mi primer crédito hipotecario, hice un esfuerzo de escribir una carta para explicar a mi banco por qué era un cliente interesante a largo plazo. Y eso, no sé si apoyo o no, pero de cualquier manera no puede ser una desventaja. Indica al banco que se tiene que apoyar sobre sus clientes. Un banco gana mucho dinero sobre un cliente que paga sus facturas, que paga sus gastos en tiempo. O sea, lo que nos estás diciendo es, normalmente tenemos un poco esta idea de, pues es lo que el banco me ofrece es esto, pues ya, sí, ni modo, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Y no es lo que hay, ni es lo mejor. Lo mejor siempre es negociar, es explicar a su asesor de crédito hipotecario que tiene varias opciones y que está pensando en una o la otra y que está dispuesto a escuchar ofertas. Claro. Nos dice nuestro usuario Rafael Quiroz, dice, hola, yo no tengo crédito, pero mi esposa sí tiene. ¿Ella puede ser mi aval para comprar casa en México? Es lo que decías, ¿no? Puedes conseguir. Puede ser que sí, todo dependerá del costo, diría, o del monto del crédito hipotecario. Puede ser que sí. Como pareja tienen algunos gastos que van a entrar en común en el cálculo del monto de crédito del banco. Puede ser que el banco pida, además de su esposa, otro aval. Ok. Me gustaría tocar el tema de cuando estás buscando casa y vayas a la plataforma de Viva Anuncios o a cualquier otra plataforma, o incluso las mantas, ¿no? Que ponen, se vende casa.
¿qué es lo que yo tengo que hacer como posible comprador para verificar datos de que no me vayan a estafar, que realmente todo esté en regla? ¿En qué me tengo que fijar? Bueno, aquí hay un análisis muy sencillo, ¿eh? Lo más barato siempre es comprar su propiedad directamente en trato directo con un propietario. El problema de hacer esto es que nos podemos prestar a situaciones de estafas. Pasar por un agente inmobiliario, un asesor inmobiliario certificado, es una de las maneras más seguras de poder comprar una casa que está con papeles vigentes, que tiene ningún gravamen, que tiene todos sus impuestos pagados en tiempo y que ha sido hasta certificada la vivienda o la comunidad y entonces tener información muy segura. Si decidimos pasar en directo y comprar una casa solo, yo diría que no hay que tener miedo de pedir documentación al dueño. Y hay que no dudar en pedir esta documentación. Si el dueño se da cuenta que tiene un comprador interesado, él tendrá que poder compartir información como una copia de su escritura simple, sus últimos recibos de pago, los últimos recapitulativos de reunión de la comunidad, cuáles son los gastos del edificio que están planeados a futuro. No hay que tener miedo también de pedir a los vecinos cómo es vivir en esta comunidad. Muchos les van a decir, porque hay mucha gente ahí que podía ser inquilino en renta, y entonces ellos les van a decir de manera muy directa si les parece buena idea o no comprar en este edificio. Ok, y por ejemplo, en los sitios, o sea, por ejemplo, en el caso de ¿ustedes tienen alguna manera como de certificar que los anuncios sean No, reales? Nosotros lo que hacemos es indicar de manera regular cuando es un asesor inmobiliario, porque es una muestra de cierto nivel de seguridad, de profesionalismo. Trabajamos duro, de hecho, Viva Anuncios, a profesionalizar el mercado. El próximo 15 de marzo organizamos la segunda edición de los premios inmobiliarios para los asesores, pero diría que aquí en México hay un buen nivel de servicio. Intentar trabajar con un asesor inmobiliario que pertenece a una asociación inmobiliaria, esto también es una indicación clara del profesionalismo. Hay varias asociaciones inmobiliarias en México. AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, es la más grande, la más disponible a nivel nacional, pero también en la Ciudad de México hay muy buenas asociaciones como APSI, como HISP o como UPIM, y entonces no dudar en pedir, porque otra vez somos cliente y estamos nosotros en una posición en la cual vamos a comprometernos a hacer una compra a 25 años. Pedir es la clave aquí. ¿Y qué pasa con las preventas? Estos edificios así, preventa que apenas está en obra negra, pero tienen la maqueta ahí preciosa, en ese caso, ¿en qué nos tenemos que fijar? Aquí lo que hay que fijarse es más bien la reputación del desarrollador, ¿ok? Asegurarse que es un desarrollador que entrega en tiempo, que es un desarrollador que no ha tenido problemas de quejas de consumidores, que es un desarrollador que usa materiales de calidad. Okay, y por supuesto, con lo que pasó el pasado 19 de septiembre, creo que todos los consumidores tienen el derecho de poder pedir mucha transparencia a sus desarrolladores. ¿Okay? Muchos también tienen cláusulas de cancelación, y entonces no dudar en negociar con el desarrollador algunas cláusulas por si acaso se necesita salir del trato, estar en una situación en la cual se puede hacer. Como siempre, todo se negocia. El desarrollador necesita el dinero del enganche del futuro comprador para seguir construyendo el departamento, el edificio. Entonces estamos en una posición en la cual se pueden negociar cláusulas o condiciones diferentes. Claro. Nos pregunta uno de nuestros usuarios, García Alejandro, pregunta, ¿hay créditos conjuntos para comprar casa? Me imagino que su duda es si en los bancos les pueden dar como créditos en pareja. Sí, yo estoy seguro que el banco de cierta manera siempre va a equilibrar el riesgo entre quién puede asumir más de la deuda que el otro. Claro. Si uno gana 50,000 pesos mensuales y el segundo gana 10,000, para el banco es una pareja que gana 60,000, y en su manera de equilibrar el riesgo quizás va a pasar más de la deuda a la persona que tiene un sueldo más alto y un porcentaje menor. Aquí lo importante es definir bien como matrimonio qué pasa si mañana llegamos a un divorcio o a separarnos. ¿Quién asume
el crédito hipotecario, y muchas veces en las condiciones del crédito esas cosas están bien indicadas. Es importante como pareja hablar de la vida a largo plazo, pero de situaciones en las cuales nos podíamos separar. ¿Qué pasa en este entonces? Y eso queda establecido desde el contrato, mucho ojo. Porque... Lo mejor de lo mejor, y de hecho cuando compramos a largo plazo, siempre es documentar cualquier situación, las condiciones de entrada como las condiciones de salida. Nadie ve el futuro, todos queremos estar en pareja hasta de vida, sí, pero no sabemos. Sí, me imagino que el tema de si nos separamos, qué hacemos con la deuda, es algo de lo que no se habla porque uno asume que es para toda la vida. Correcto. ¿No? Entonces, correcto. Pero es muy importante. Karim, ustedes tienen algunos datos que me gustaría que nos pudieras compartir de precios promedio de viviendas en las principales ciudades del país y por colonias. Entonces, si nos los pudieras compartir, porque en las colonias me llama, o sea, las colonias más atractivas para vivir, por ejemplo, en el Distrito Federal, son algunas colonias que resultaron afectadas por los sismos. ¿Por qué, si resultaron afectadas, son de las más atractivas? Vale, mira, por supuesto, el precio promedio es un promedio y en cada colonia, hasta en la colonia puede haber diferencias importantes. De un lado de Polanco, los costos pueden ser súper elevados y a 2 cuadras mucho menos elevados. Entonces hay que tomar esto un poco con granito de sal y poder buscar de manera precisa los precios de cada zona. Pero diría que en la Ciudad de México, alguien que tiene un presupuesto entre 800,000 y 2.5 millones de pesos debe de poder encontrar algo, una vivienda correcta para vivir. En las colonias más buscadas como Polanco, cerca de la zona de Mazarik o en Lomas, por supuesto se puede ser mucho más caro, pero también porque el tamaño de las viviendas pueden ser más grandes. ¿Okay? En Guadalajara los precios promedio van a ser un poco más bajos, entre 400,000 y 1.6 millones de pesos, y en Nuevo León entre 500,000 y 2 millones de pesos. Es importante notar que Nuevo León es relativamente caro y creo que su cercanía a la frontera, el dinamismo de su economía crea esos precios. Para contestar tu pregunta sobre las zonas más buscadas, más atractivas, creo que depende de varios factores. Si tomo, por ejemplo, colonias como La Condesa, Roma, son colonias donde hay mucha renta. Entonces, para los inversores inmobiliarios, esto siempre permite tener alternativas. Pueden comprar para vivir, pero también siempre pueden comprar para rentar y nunca van a tener problemas a rentar. Esto se refleja en el precio de promedio de costo por metro cuadrado. También es un tema de atracción. Son colonias que hicieron muchos esfuerzos para crear una vida, hay comunidades, hay actividades para cenar, para salir, y entonces son colonias de vida. Las colonias que de vez en cuando son más colonias residenciales, bueno, son un poco menos atractivas porque son más colonias, diría, de ir a dormir y estar en familia y luego de salir para ir a trabajar. ¿Cuáles son los gastos base que tenemos que considerar a la hora de comprar una casa? Porque no solo es lo que cuesta la casa. ¿Qué gastos? Correcto. Hay impuestos de escrituración que son importantes. Hay el avalúo que tenemos que pagar. Vamos a encontrar los gastos de apertura del crédito hipotecario. Vamos, por supuesto, a ver la comisión de la propiedad, de la compra. Puede ser que entre el dueño se organizaron para que esta comisión sea pagada de los dos lados, una parte por el dueño, una parte por el cliente o el futuro comprador. Estos son los gastos principales, ¿no? Y siempre hay que pensar en gastos de remodelación. Cualquier casa que vamos a comprar podría requerir un poco de remodelación y hay que pensar en un poco de trabajo de diseño de interior, nuevos muebles y por supuesto las obras. Ahorita que dices esto de remodelación, ¿casa nueva o usada? Es un debate importante, ¿eh? Yo creo que es más un tema de perfil de comprador y de proyecto de vida. Una casa nueva tiene el beneficio de estar entregada en las mejores condiciones para empezar a vivir. Esta casa va a tener muy pocos problemas en los primeros años, si hay alguno. Y entonces ofrece cierto confort, es una comodidad increíble de poder pasar del momento de la compra al momento de la experiencia sin tener que luchar con la propiedad.
pero de vez en cuando tienen un poco menos de plusvalía. Una casa que hay que remodelar puede ser una oportunidad de creación de valor impresionante, pero puede ser una pesadilla durante el periodo de esta remodelación. Entonces, si lo hacen en pareja, asegurarse de tener una pareja muy sólida, porque como la llegada de un bebé puede ser una situación que antes de tener las llaves ya no hay pareja. ¿Okay? Entonces yo diría que es un tema de proyecto de vida, de tiempo y de qué queremos hacer, ¿no? Las dos opciones son muy buenas. Yo compré casa usada y fue buena opción. ¿Cuáles son los principales problemas a los que te puedes enfrentar cuando compras una casa? Diría, en distintas fases pueden haber distintos problemas. En el periodo de compra puede haber dos tipos de problemas. Primero, la casa no es legal o no tiene toda la documentación para poder venderse. Y yo aconsejo a los futuros compradores no entrar en un proceso de comprar una casa que quizás le falta alguna documentación, intentar forzarlo con el notario y aceptar una situación irregular, porque a lo largo del tiempo se puede convertir en un problema importante para el comprador, de no poder regularizar una situación. Y aquí en México hay algunas situaciones así. Mejor intentar comprar algo totalmente limpio. También puede pasar problemas con el dueño. El dueño puede querer vender, pero luego puede tener algunos asuntos y se puede caer la venta, lo que puede ser un poco de distracción y ciertamente de decepción. En el momento de vivir en la casa, la mayoría de los problemas pueden, diría, provenir de vicios que no se vieron en la casa antes de comprarla, defectos importantes que solo se ven en el momento de vivirla, o quizás problemas con la comunidad, pero esto es un poco más fácil de regularizar, diría. Antes de ir a una pregunta que nos están haciendo nuestros usuarios, algunos usuarios nos están haciendo preguntas sobre Infonavit y te las podría hacer a ti, Karim, pero creo que podríamos proponer tener un especialista en Infonavit posteriormente, que creo que respondería perfectamente las dudas, porque en este momento no me gustaría que diéramos como una respuesta general. Entonces vamos a buscar a un especialista del Infonavit, a un representante, para que nos pueda contestar dudas que nos está preguntando, por ejemplo, ahorita Sonia García de Ciudad Torreón, o Alejandro García. Una pregunta de Olinka Valdés, dice, ¿rentar una propiedad equivale siempre a tirar el dinero? Porque todo el mundo quiere comprar casa nueva con el argumento de que cuando estás rentando estás tirando tu dinero. ¿Cuál sería como tu opinión sobre esto? Creo que sí y creo que no, ¿ok? Creo que no, primero porque de vez en cuando no se puede comprar, no tenemos el capital ni los recursos económicos para hacerlo, y en este caso es que no vamos a vivir en la calle, es mejor rentar y vivir bien que comprar y estar en una situación económica insoportable y entonces poder llegar a perder esta vivienda claro, que acabamos de comprar. Pero sí, creo que es importante, y vuelvo al tema de la educación financiera, creo que es importante para todos los jóvenes empezar ahora temprano, poder beneficiar de un enganche y de la compra de una vivienda, aunque sea más pequeña, lo antes posible en su vida, porque como es una compra de largo plazo, la plusvalía economía se hace también a largo plazo. Por supuesto, el mercado inmobiliario sube, los precios de las viviendas van subiendo, pero la mejor manera hoy en día de hacer dinero es justamente creando este patrimonio. Y tenemos muchas veces el mayor poder de ahorro y el mayor poder de crecimiento de nuestro sueldo cuando somos bastante joven, diría entre 25 y 35. Al momento de tener una familia, de tener que poner a su familia, a sus hijos, por ejemplo, en la escuela, quizás tener que pedir a su pareja de parar de trabajar para poder acompañar o criar a su familia, nuestro poder adquisitivo se hace más chico y se hace más complicado justamente poder obtener un crédito hipotecario. Y cuando ya llegamos por arriba de los 40, 45, también el banco empieza a tener mucho más tensión.
a la hora de decidir si puede otorgar un crédito. Y cuando lo hace, lo podría hacer pero con tiempos mucho más cortos. Y asumir una deuda a 15 años es muy distinto en asumir una deuda a 25 años. Entonces, son elementos importantes. Diría que rentar no es mala cosa, depende de la situación de cada persona, pero si hay una manera de poder comprar, es un objetivo muy noble y hay que prepararse. Esto que acabas de decir me parece una reflexión súper interesante porque dices, entre los 25 y los 35 años es cuando mejor está nuestra situación económica, es mejor nuestro poder adquisitivo. Pero justamente entre los 25 y los 35 es que estamos viviendo la vida y que nos gastamos todo nuestro salario en vivir la vida. Ahora dilo sin llorar. Y entonces no puedo. Sí. Y es muy complicado porque mira, hoy en día es un periodo donde los millennials no quieren comprar, quieren rentar y quieren disfrutar de la vida, quieren viajar, quieren estar en Airbnb, aprovechar porque no quieren pensar en lo que podía pasar mañana y el futuro, por qué planear a 20 años cuando yo solo quiero vivir mañana, quizás me atropella un autobús o lo que sea, ¿ok? Y eso es la vida ideal. La realidad es que en este periodo es el momento en el cual saliendo de la escuela podemos tomar más responsabilidades en nuestras empresas, podemos trabajar más duro porque quizás no tenemos familia y entonces podemos tener una evolución económica. Yo lo que diría es siempre seguir un poco los consejos de papá rico, papá pobre, que es hacer su plan financiero y aceptar que tenemos que ahorrar una parte de nuestro sueldo cada año, cada mes, desarrollar esta disciplina de ahorros. Es la mejor manera de poder afrontar los retos de la vida. Y eso es, diría quizás una necesidad para todos, que seamos jóvenes o más mayores. Ya para terminar esta transmisión me gustaría, creo que podemos resumir. 1, primero soñarlo. 2, empezar a hacer un plan con tiempo, ¿no? Y en este plan ir haciendo esta búsqueda. Si nos inscribimos a estos sitios, por ejemplo, como Viva Anuncios, me parece que hay como alertas. Correcto. Hay alertas, tenemos también un equipo de atención al cliente. Nunca dudar en pedir sobre este tipo de información. Estamos nosotros aquí para poder apoyarlos. Y como lo dices, es importante porque de vez en cuando saber bien comprar también es una manera de poder crear riqueza y de poder beneficiar de este movimiento de precio de la vivienda y entonces de poder ahorrar mucho más rápido para su siguiente etapa. Y si pudiera como agregar un punto a tus etapas, diría también que hay que tomar el proceso de compra en etapas. Mejor comprar lo que podemos comprar en una zona quizás que no es la más deseada, realizar un poco de plusvalía y algunos años después, 3 o 4 años después, poder comprar en una zona más atractiva, una casa más grande. Hay 2 beneficios. Primero, al banco enseñamos que somos capaces de poder reembolsar nuestro crédito hipotecario de manera regular. Segundo, enseñamos también nuestra capacidad de comprar propiedades de buen valor y entonces realizar una plusvalía. Esta plusvalía luego se convierte en nuestro futuro enganche. Y hay que ver esto como una escalera en etapas y no querer de manera directa comprar el penthouse en la mejor zona de la Ciudad de México. O sea, en este momento, por mucho que yo desee una casa con jardín y si no me alcanza un departamento, voy capitalizando poco a poco y esta capitalización, será muy útil a la hora de volver a comprar algo de un tamaño mayor. Perfecto, Karim, pues te agradezco muchísimas gracias a todos por acompañarnos y les prometemos que vamos a buscar un especialista para Infonavit que nos hable específicamente de este tipo de créditos. Gracias, Karim. Gracias a Bye. ti.